El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, yo soy en persona. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tercer domingo de Pascua. Felices Pascuas de nuevo. Continuamos esta época, esta temporada tan linda de un despertar, de un reconocer a Jesucristo resucitado. En el Evangelio de hoy casi escuchamos, porque empecé a leer el que no era, dos relatos. Pero en sí, el Evangelio del día, escuchamos el final de un relato y el inicio del segundo relato. Y escuchamos el final del relato de la historia de los caminantes de Emaús. Yo sé que algunos de ustedes son muy familiares con esa escritura, con esa historia, porque han hecho el retiro y durante el retiro se habla sobre esa escritura y se explica. Para aquellos que no estamos muy familiares con la escritura, con ese relato de la historia de los caminantes de Emaús, los quiero invitar a que la lean. Los quiero invitar, todo cristiano debe conocer esa historia, especialmente todo católico debe conocer esa historia. Esa la podemos encontrar en Lucas 24:16 o Marcos 16:12. Así que los invito como tarea, como invitación personal, a que la lean y puedan identificar ahí lo que nuestra iglesia enseña, que es encontrar a Jesús en las Escrituras y en el compartir del pan, o sea, en la Eucaristía. Ese es el encuentro que tienen los caminantes de Emaús. Pero el relato de hoy comienza con esos dos discípulos regresando a Jerusalén, corriendo donde están los otros discípulos, a contar lo que les pasó. Y estando en eso, se les presenta Jesús. ¿Y cuál fue el saludo? La paz esté con ustedes.
Recuerdan que la semana pasada en el encuentro también escuchamos como primer saludo inicial de Jesús a sus discípulos: la paz esté con ustedes. Quiero recalcar un poco ese saludo, porque en realidad la traducción que escuchamos de la palabra paz en español no embarca todo el significado de la palabra hebrea que hubiese usado Jesús, palabra que al día de hoy nuestros hermanos judíos la usan como saludo y despedida. Shalom, Shalom Elohim. Shalom es la palabra que hemos traducido como paz. Y en las circunstancias que vivimos siempre vemos la paz como la ausencia de guerra. Entonces, escuchar a Jesús decir paz esté con ustedes, lo podríamos ver con nuestros ojos del 2021 como que los discípulos estaban en pelea y llegó Jesús a decirle, como le decíamos nosotros a nuestros hijos: paz, 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 no se peleen más. No es así. Jesús les está dando un regalo, el regalo de Shalom, que significa paz, armonía, plenitud, prosperidad, bienestar y tranquilidad esté con ustedes. Ese es el saludo que no solamente le dio Jesús a sus discípulos en ese encuentro, sino que nos da el día de hoy. Shalom Elohim. ¿Y no es eso lo que todos buscamos? ¿No es eso el factor primordial de nuestra fe? Esa búsqueda de la paz, de la armonía, de la plenitud, de la prosperidad, el bienestar y la tranquilidad. Por eso estamos aquí. Y en esta época de Pascua, estos son los efectos sobrenaturales que Jesús nos quiere impartir. Ese es el regalo que Él nos da el día de hoy. Alegría y paz. Pero más allá de esa alegría y paz, Él nos tiene otro regalo. Él nos quiere sorprender. Sorprendió a los 2 discípulos en camino a Emaús. Sorprendió a los discípulos al aparecerse entre ellos y mostrarles sus llagas y mostrarles que no es un fantasma, que resucitó, que puede comer alimento como cualquier ser humano. Eso es sorprendente. Tuvo que haber sorprendido, y las escrituras nos hablan de que los discípulos estaban atónitos. El Señor nos quiere sorprender a ti y a mí. El Papa Francisco, en su homilía del Domingo de Ramos, hablando acerca de todos esos seguidores que fueron a la espera de Jesús en la entrada del Domingo de Ramos y que se fueron decepcionando poco a poco, asustando o saliendo del camino, cosa que el viernes de la crucifixión ya no había ninguno por ahí, decía el Papa lo siguiente: aquellos admiraban a Jesús, pero no estaban dispuestos a dejarse sorprender por Él. Continúa el Papa: también hoy hay muchos que admiran a Jesús porque habló bien, porque amó, perdonó, porque su ejemplo cambió la historia y tantas cosas más. Lo admiran, pero sus vidas no cambian. Porque admirar a Jesús no es suficiente. Es necesario seguir su camino, dejarse cuestionar por Él y pasar de la admiración al asombro. Cierro comillas. Es un hecho que estamos aquí porque quizás, como los discípulos, estamos desconcertados y llenos de temor. El mundo en que vivimos es un mundo miedoso y todos tenemos algo de temor. O quizás estamos aquí porque ya hemos experimentado Shalom en la presencia de Jesús.
porque ya hemos experimentado gozo y alegría ante ese mundo tan temeroso que vivimos. Cualquiera que sea la razón por la cual estamos aquí, Jesús nos invita a que elevemos nuestra fe a otro nivel, a ese nivel que pasa de admiración y agradecimiento a dejarnos sorprender, a entregar nuestro todo, nuestros temores, nuestras metas, nuestros sueños, y dejar que Él nos sorprenda. Él tiene un plan lindo para todos y cada uno de nosotros, lo digo siempre, porque lo he experimentado, porque lo he visto en aquellos que se han dejado, porque requiere que nos dejemos sorprender de Jesús. Yo sé que es muy difícil, especialmente nosotros que ya no estamos tan jóvenes. Para los jóvenes es más fácil y por eso me encanta siempre como que hablarles a ustedes, porque el joven es más moldeable. El joven es más fácil que se deje sorprender de Jesús y empiece a caminar con Jesús. Pero a medida que vamos creciendo y tenemos más responsabilidades en la vida, se nos es más difícil soltar el control. Se nos es más difícil entregar nuestro padecer. Muchos de nosotros tenemos nuestro padecer y ahí nos quedamos y no lo queremos entregar ni siquiera a Dios. Se nos hace muy difícil entregar el sufrimiento. Muchas veces, cuando estamos en esa tormenta del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, no vemos más allá. No lo podemos entregar. La invitación de hoy es esa. Cualquiera que sea lo que está interrumpiendo que el plan de Dios se cumpla en mi vida y me sorprenda, que lo pueda identificar. Pidámosle al Señor en oración. ¿Qué es lo que no deja que yo me deje sorprender por Él? ¿Es mi carácter, mi personalidad, mi cultura, cómo fui criado? El Señor te lo deja saber y tu papel es entregárselo. El Señor se lo dijo a los discípulos al final del relato de hoy. Era primordial ir a la cruz. Era fundamental el sufrimiento para llegar a la gloria. Igual pasa en todos nosotros. Dejarnos moldear por Jesús duele. Créanme, duele. Porque nos hace, al tener un encuentro con Jesús, tenemos un encuentro consigo mismos. Y si somos sinceros, tenemos muchas fallas. Y encontrar y entregar esas fallas duele. Como le dolió a Jesús los clavos en la cruz. Pero al aceptarlo y al entregarlo, llega la gloria. Y llega la sorpresa, llega la alegría, llega el shalom. Concluía el Papa en su homilía. Pidamos la gracia del estupor. Honestamente tuve que buscar lo que esa palabra significaba. ¿Alguien sabe esa palabra? ¿Cómo la podemos? Estupor. No es una palabra muy común. Pero el Papa nos contesta lo que dice. Pidamos al Señor la gracia del estupor. La vida cristiana sin asombro es monótona. ¿Cómo se puede testimoniar la alegría de haber encontrado a Jesús si no nos dejamos sorprender cada día por su amor admirable que nos perdona y nos hace comenzar de nuevo? Mis hermanos y hermanas, Shalom Elichem.